Hola a todos, podemos decir que la serie Jacob's Seversen comenzó explosivamente con su primer episodio esta noche. En el resumen del primer episodio, Ates está viviendo su vida en el extranjero. Ates es un mujeriego que organiza fiestas todos los días. Ilter, quien ha estado trabajando con su familia durante años, le hace una visita sorpresa y le da la noticia de la muerte de su padre. Ates no se entristece mucho por esto, ya que rechazó a su familia hace años. Ilter le dice a Ates que su último recurso para que regrese es una carta que su padre le dejó, relacionada con su madre. Ates no puede resistirse y regresa a Estambul solo por 48 horas. Mientras tanto, Leila, el otro protagonista de la serie, está en una falsa boda. Leila está ansiosa por casarse falsamente, llevarse todas las joyas y huir lo antes posible. Ates también llega al hotel donde se celebra la boda, pero ni siquiera se dan cuenta el uno del otro. Ates llama a su hermano para que venga a hablar al hotel y lo espera, pero la boda ya ha terminado, y Leila intenta escapar del hombre con el que se casó, pero accidentalmente se queda atrapada con su camisón en la puerta. Mientras baja a recepción para recoger la llave de la habitación, se encuentra en el mismo ascensor que Ates. Leila ve a los padres del hombre con el que se casó, y se abraza a Ates para no ser vista. Realmente ocurren escenas que son perfectas para una comedia romántica. Ates es el propietario del hotel, y le dice al empleado del hotel que no le dé la llave a Leila por un tiempo. Leila se ve obligada a esperar en el vestíbulo durante media hora con su camisón. Mientras espera, va al borde de la piscina, pero los padres del hombre con el que se casó también llegan allí. Para no ser vista, se mete en la piscina y espera en el fondo. Ates, por otro lado, sale de una conversación problemática con su hermano y va al borde de la piscina. En ese momento ve a alguien en el fondo de la piscina y piensa que se está ahogando, así que salta a la piscina. Cuando se da cuenta de que la chica que ha salvado es Leila, se sorprende. Leila se enfada con él, pero como está empapada y tiene mucho frío, Ates la invita a su habitación y le da ropa seca. En ese momento, ella quiere pedir comida, pero Leila le dice que la cocina está cerrada. Ates le dice que es el dueño del hotel. Al principio Leila no le cree y se burla. Pero cuando descubre que es verdad, Leila se siente avergonzada y sorprendida. Después de cenar juntos y conversar un poco, Leila finalmente va a su habitación y se lleva las joyas y escapa. El único objetivo de Leila al hacer esto es encontrar a su familia. Han formado un equipo juntos y se hacen pasar por una familia, organizan bodas falsas, roban las joyas y desaparecen. Pero al día siguiente, Leila se da cuenta de que ha perdido el único recuerdo que le queda de su familia, un collar, y llama al hotel. Cuando le dicen que no hay collar, ella va al hotel y lo ve a Ates mientras está en su coche frente al hotel. Ella comienza a seguirlo. Ates, por otro lado, va a la empresa para descubrir el testamento de su padre. Mientras Leila espera a Ates frente a la empresa, Ates conoce a sus hermanos menores, a quienes nunca antes había visto. Según el testamento de su padre, Ates debe convertirse en su tutor legal debido a que sus hermanos son menores de 18 años. Sin embargo, Ates no acepta esto y rechaza la herencia. Mientras Ates sale de la empresa, Leila se le acerca y le explica la situación. Juntos van al hotel para buscar el collar, pero no lo encuentran. En ese momento, Leila descubre que pasó la noche anterior en la puerta debido a Ates y se enoja, le dice que el collar se perdió por su culpa y se va. Mientras sale del hotel, la madre del hombre que ella engañó la ve. Leila se escapa y se sube al coche de alguien que no conoce. Resulta ser el coche en el que está Ilter. Ilter ha ido a ver a Ates para dejarle la carta. Leila, aterrorizada, no puede bajarse del coche y termina yendo a la finca de la familia de Ates. La seguridad atrapa a Leila, pero Ilter la confunde con la niñera de los niños. Leila se queda allí como niñera por obligación. Al día siguiente, Ates encuentra el collar de Leila en la habitación, y decide leer la carta de su padre. En la carta, su padre confiesa haber tendido una trampa a su madre y haberle quitado la empresa, admitiendo que su madre murió de tristeza debido a esta situación. También escribe que Ates debería dirigir la empresa porque su madre también lo desearía. Después de leer la carta, Ates decide quedarse. Recoge sus cosas y se dirige a la finca, donde Leila le abre la puerta. Así termina el primer episodio. Personalmente, me encantó la serie. Me gustaría que compartieran sus opiniones en los comentarios. Hasta luego.